Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos. Estamos muy contentos de verdad que este domingo 5 de septiembre puedas estarte reuniendo para escuchar la palabra que Dios tiene para ti. Soy el pastor Gerson Méndez y te invito a que te puedas conectar cada semana a estos mensajes que han sido y que sé que serán de mucha bendición. Si a ti te gusta esta palabra, suscríbete y dale like. Puedes incluso tú darle la campanita para que al suscribirte te puedan llegar estos mensajes. Estos mensajes son grabados y transmitidos en nuestras iglesias, las iglesias que remotamente están fuera de la Ciudad de México. Y le envío un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de la iglesia Ancla en Chilpancingo, Iguala, Oaxaca, y algunos de nuestros hermanos que tal vez nos pueden ver aquí en la Ciudad de México en dos lugares que tenemos iglesia, que es Ajusco y Coyoacán. Este mensaje, el cual yo quiero compartirles en este día, le he titulado Preparando a la novia. Este es el mensaje que he decidido compartirles. Y creo que estamos en tiempos en donde necesitamos prepararnos para la venida de Cristo y preparar al mismo tiempo nuestro corazón y preparar, por supuesto, a la iglesia. Muchos de estos mensajes tienen el propósito de hablarnos, ministrarnos, edificarnos, limpiarnos, purificarnos y, ¿por qué no, verdad? Decirlo así, prepararnos para su venida. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios dice en el versículo 7, y su esposa se ha preparado. A ver, pero estamos acostumbrados que a veces cuando se hablan de estos mensajes, se nos enseña que nosotros somos preparados por Jesús. Pero la palabra de Dios no lo dice así. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta parte que de alguna manera nos va a dejar algo en el corazón. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: de ti depende prepararte para esas bodas. De ti depende ponerte bella, bonita, para que cuando venga el novio, Jesucristo, tú estés resplandeciente como la mañana. Hoy en este momento quiero dejar claro algo. La palabra clave aquí que les acabo de poner es la palabra boda. Y la Biblia habla de un llamado, de una distinción, ¿sí? La iglesia hoy en día está en un proceso de metamorfosis, de transformación, donde si tú no estás en una iglesia donde se te demanda cambio, entonces no estarás listo para el rapto. La mayoría de la gente que huye de Ancla o que sale de Ancla es porque buscan una iglesia cómoda donde les apapachen el pecado, donde les pasen la mano, donde no les demanden santidad, donde no les demanden guardar, leer, meditar, escudriñar, prepararse y por qué no memorizar la palabra. Pues al final la gente cree que cuando se habla del rapto es hablar de un gran salto, como si el hombre brincara hacia el cielo. No. Si usted no vive una vida de cambio, usted se va a quedar cuando Él venga. Nosotros hemos sido llamados a estar en un cambio, en una metamorfosis, en un cambio completo y total. Y la gloria de Dios es una dimensión de la presencia que Dios demanda, cambio. Por ejemplo, si en este momento yo les pongo una cita bíblica que ustedes la conocen bien, dice el reino, entonces el reino de los cielos, ahí habla específicamente de esta palabra que yo le he llamado gloria, que el reino no se separa de la gloria y la gloria no se separa del reino. Repito, la gloria entonces es una dimensión de la presencia de Dios que demanda cambio. La gloria también es un transporte, es un movimiento, es la gloria la que nos transporta de un lugar a otro lugar, la gloria es la que nos mueve de una posición hacia otra posición.
Y cuando la Biblia entonces habla acerca del reino de los cielos, hay que entender que, repito una vez más, la gloria no se puede entender sin el reino y el reino sin la gloria. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de un transporte, un mover. En Dios hay descanso, pero una cosa es estar en estancamiento y otra cosa es estar descansando en Dios. Pues Dios nos llama a descansar, pero no a estancarnos. Dios no es un Dios de estancados, ni Dios es un Dios que promueve el estancamiento, porque todo lo que se estanca, tarde o temprano muere. La gente dentro de un pantano, por ejemplo, se acostumbra a no moverse. Tú puedes estar empantanado en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, pero la vida cristiana realmente se resume a una vida de cambios continuos. ¿Por qué? Porque la novia, la esposa, se prepara para la venida de Jesús. Dice la palabra, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Si usted se da cuenta, la Biblia habla de que había 10 vírgenes que tenían lámparas, pero no habla de aceite, solo habla de lámparas. Y las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 estaban esperando al esposo. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y es que, ¿cómo funcionaría una lámpara sin aceite? ¿Y para qué quiero aceite si no tengo una lámpara? Realmente la Biblia menciona que el aceite es el Espíritu Santo y la lámpara es el testimonio. Si tú no guardas tu testimonio, nunca vas a tener aceite, y menos aceite de sobra. Una cosa es tener aceite que te ayude a medio encender una lámpara y otra cosa es tener un aceite que incluso pueda mantener la llama encendida. La palabra entonces de Dios dice, mas las prudentes, repito, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas? Todas. No dice que cabecearon y se durmieron solo 5, sino todas. Todas. Estamos en tiempo de la iglesia dormida, la iglesia apóstata, la iglesia que no ha despertado, la iglesia que está apagada. Hoy es un tiempo para despertar. Dios nos quiere despiertos. Dios quiere que tú estés despierto en este momento. Te hablo a ti, iglesia, que duermes, pues el Señor dice, alúmbrate, levántate ahora, pues ha llegado tu luz. El Señor ha llegado a despertarte. El Señor ha llegado a hablar a tu corazón. Entonces aquí hay algo muy importante. Vamos a seguir leyendo. Tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Y dice la palabra, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está lista para que entres, para que entre tu familia, para que entres si le has fallado a Dios. Pero habrá un momento, dice la palabra, versículo 10, donde se cerrará la puerta. Yo te pregunto, ¿quieres puertas abiertas o quieres puertas cerradas? Iglesia, no solo es conformarnos a que cada domingo una palabra, un video, a que por ejemplo este sábado 5 de septiembre donde se está grabando esta palabra para tu corazón, para que salga, o sea, este sábado 4 estoy grabando para que tú tengas este mensaje el domingo 5 de septiembre. No solo es escuchar un mensaje grabado cada semana. Es despertarte, es entender qué quiere Dios de mí. Y dice la palabra
que se cerró la puerta. Y el 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Fíjese bien, Mas él respondió y dijo, de cierto les digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una de las cosas más importantes que quiero dejarte en este mensaje es que cuando la Biblia dice que el reino de los cielos, aquí lo voy a poner porque es una cita interesantísima, se los voy a dejar aquí en la pantalla, el reino de los cielos, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Es decir, el reino de los cielos es el trono de Dios. Hay incluso un mensaje que yo tengo donde explico cuáles son las 10 diferencias entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero aquí no quiero meterme ni cambiar el tema, sino el reino de los cielos es el trono de Dios y el reino de Dios es hasta donde se extienden sus territorios. Hoy la iglesia está en el reino de los cielos, ¿sí? Hoy la iglesia está dentro de ese reino de Dios, pero cuando sea arrebatada estará entonces en el reino de los cielos, ¿sí? Repito, hoy la iglesia está en el reino de Dios, que es donde se extienden sus territorios, y cuando sea arrebatada estará en el reino de los cielos. Una virgen entonces, cuando la Biblia dice, aquí lo voy a poner, dice que salieron a recibir, había 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes de alguna manera entendían algo importante en sus corazones, ¿sí? Y cuando nosotros vemos palabras como estas, nos hacen despertar, esa es la palabra correcta que buscaba, nos hacen despertar a su palabra, nos hacen dejar a veces, ¿por qué no decirlo así, verdad? Nuestra comodidad, nos hacen incluso cambiar nuestro corazón. Y cuando entonces, repito, la iglesia que hoy está en el reino de Dios y cuando sea arrebatada, pasará al reino de los cielos, vamos a ver cuáles son entonces esas características de las vírgenes. Son características importantes. Una virgen entonces es una persona nunca antes tocada. Una virgen es una persona sin un interés amoroso. Una virgen es alguien que está apartado. Una virgen es alguien que no está contaminada. El verso 1, que les acabo de poner en la pantalla y lo voy a dejar, habla específicamente de limpieza, de vivir correctamente delante de Dios. Usted lo acaba de leer. Y es que no hay vírgenes al 20, al 40, al 60, más bien, o eres virgen o no lo eres, punto. No es como, sí soy medio virgen, sí soy una de las medio vírgenes para el Señor. No, sí lo eres o no lo eres, ¿sí? Tiene que notarse, las vírgenes se tienen que notar y tienen que separarse del mundo. ¿Por qué? Porque sin separación no hay rapto. Por eso estamos en tiempos donde hoy Dios está separando iglesias de trigo o iglesias de cizaña. No puede haber iglesias de puro trigo junto con cizaña. La Biblia dice que Él está separando, Él va a separar el trigo de la cizaña y hoy hay iglesias de trigo o iglesias de cizaña. ¿Tú qué iglesia quieres? ¿Una iglesia en tibieza, en mezcla, en yugo desigual? ¿O quieres ser una virgen? ¿Una iglesia donde estén las vírgenes? ¿O quieres estar en una iglesia donde no están las vírgenes? ¿Por qué? Porque sin separación no hay rapto. ¿Sí? El número 10, que aquí la Biblia dice, les voy a poner en la pantalla, el número 10 representa la plenitud del tiempo. Y las vírgenes representan el estado de su iglesia antes de su venida. ¿Sí? No durante, sino las vírgenes representan el estado de su iglesia, o sea, de la iglesia de Cristo, antes de su venida. Nuestra preparación entonces, no es para los hermanos, para la hermana, para el pastor, es para la venida del novio. Por eso nos estamos preparando. Porque leíamos al principio en Apocalipsis 19:7, la virgen, la novia, la esposa se preparó. No hay nada peor que a veces pensar o creer o decir, ¿verdad? Es que a mí el Señor me va a preparar. No, tú prepárate, tú cuida, tú límpiate, tú mantente como una iglesia pura, limpia, sin mancha. Es más, lo voy a poner una vez más para que lo puedan ustedes aquí tener. Dice, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice la palabra.
Tu esposa tiene que estar con un vestido lino fino, limpio, resplandeciente. Si usted se da cuenta, no habla de características como si estuviera la novia fea, ¿verdad? Desfajada, manoseada, sino la Biblia dice que solo 5 de esas 10 vírgenes serán arrebatadas. Es decir, la mitad de cualquier iglesia será arrebatada. Habrá una iglesia que sí se va y otra iglesia que se queda. Y dentro de una iglesia aún habrá la mitad que será arrebatada y la otra mitad que será dejada. Las lámparas representan el anuncio de la venida del novio y la luz de esas lámparas, cuando se les pone aceite, representan la luz que es el camino hasta el encuentro con el novio. Cuando entonces la Biblia dice que en Apocalipsis 19:7 a su esposa se ha preparado, depende de la novia embellecerse, depende de la novia mantener sus vestiduras limpias, blancas. Las vírgenes insensatas solo tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Y en el versículo 6 dice que todas durmieron, pero la mitad de la noche decían, he aquí viene el novio. Vamos a poner en la pantalla estos versículos para que ustedes les puedan tomar una captura de pantalla, porque se vale. Ahí lo voy a dejar en la pantalla para que ustedes le puedan tomar captura o le puedan a lo mejor anotar. Pero también, ¿verdad? Dice que en el versículo 6 específicamente se oyó un clamor diciendo aquí el esposo, ¿qué despertó a las dice que cabecearon las 10 y se durmieron? ¿Qué las despertó? La palabra. El decir, ya viene Cristo, las despertó, cabecearon, se durmieron, pero el Señor las despertó. Yo te estoy hablando, iglesia, Dios me ha puesto hoy como pastor, como tu pastor, para despertarte, para moverte, para inquietarte, para que no te mantengas dormida, iglesia, sino para despertarte y decirte, hey, iglesia, Cristo viene pronto, ya no hay tiempo. Es el tiempo, se acabó el tiempo, arrepiéntete y acércate a Dios. Háblale a los que no conocen del Señor. Ve por tu casa, dice la palabra, forzarlos a entrar, fuerza, toma las fuerzas del Señor y forza a aquellas personas que no quieren nada con Dios. Es tiempo donde la iglesia tiene que despertar, donde dice que a la mitad de la noche, ¿cómo? La mitad, se oye un clamor, un gemir, diciendo, he aquí, el esposo viene, salida a recibirle. Iglesia, yo te digo hoy, iglesia, despiértate. El esposo viene, sal y recibe a tu amado. No duermas más. Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero aquí hay algo importante. Cuando una lámpara se apaga, es porque el fuego ha dejado de encenderse. Yo te pregunto en este momento y quiero que tú te revises, amada iglesia, ¿qué está apagando tu fuego? Hay dos cosas. Una cosa es contaminar el fuego y otra cosa es apagar el fuego. Yo te pregunto, todo lo que te contamina te termina apagando? Entonces, ¿qué te está contaminando? ¿Qué está apagando tu fuego? ¿Saben cuánta gente desde que Dios puso en mi corazón cambiar la dieta de la iglesia y comenzar a preparar a la novia, cuánta gente ha decidido desconectarse de las transmisiones o bien decir, es que en Ancla yo ya no voy porque el pastor solo habla de cosas que preparen a la novia, que prepárate en santidad, que estés listo? Yo quiero una iglesia donde me digan que yo me voy a ser bendecido, me voy a hacer rico, no voy a tener problemas, Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios me va a levantar. Porque a la gente nos encanta eso. A la gente nos gusta que nos pasen la mano por la espalda, que nos digan todo va a estar bien. Pero no, amada iglesia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, donde si tú no te preparas, donde si dejas que se apague, por eso dice aquí la palabra, lo vuelvo a poner, donde dejas, dice el versículo 8, se apagó su lámpara. ¿Qué está apagando tu lámpara, amado hermano, amada hermana? ¿Qué está apagando tu corazón? ¿Qué está apagando tu fe? ¿Qué está apagando tus fuerzas?
Todos tenemos una excusa para decir ya no voy a la iglesia, ya no me conecto, ya no sirvo, ya no diezmo, ya no doy, ya no perdono, ya no... Todos tenemos una excusa para ello. Pero lo que Dios está diciendo es, hay algo que apaga el corazón. Hay algo que puede apagar tu espíritu. Hay algo que puede apagar tu fe. Y sea lo que sea que esté apagando tu corazón, tu fe, tu espíritu, yo te hago ese llamado a que tu corazón se vuelva a encender, porque el versículo 10 es muy claro y dice lo siguiente, lo pongo aquí en la pantalla para que usted le tome captura. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. La puerta hoy está abierta, no dejes que se cierre, un día se va a cerrar. Debemos de aprovechar que la puerta está abierta. Sí, hay una esposa en la tierra y hay una novia en la tierra. La esposa actual, porque nosotros estamos en el proceso para ser la novia, la Biblia dice que Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Y cuando Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, el nombre representa tres cosas. Nuestro nombre representa un atributo, una característica, un símbolo. El hecho de que tu anciano, por ejemplo, se llame Julio, ahí hay tres cosas que ese nombre, o tu pastor Gerson, ahí hay algo que Dios quiere enseñarte, y es que tu nombre tu nombre carga tres cosas: atributos, características o a veces símbolos. Israel es llamada hija antes del monte, pero en el monte Sinaí, cuando ellos recibieron las tablas de la ley, Dios se casó con Israel. Ahí fue como Dios se casó con el pueblo de Israel, no con nosotros la novia, no. Israel es la única nación en la tierra con un gobierno directo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es la esposa de Dios. Así como Israel tiene roles distintos en la historia, también nosotros, la iglesia, tenemos roles distintos. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros roles? Ahorita los vamos a ir viendo, pero vemos específicamente que el matrimonio de nosotros, la iglesia, será en el cielo, pero el matrimonio de Dios con Israel fue aquí en la tierra. ¿Sí? Ellos ya se casaron con el Señor. En el monte Sinaí fue su boda. A nosotros nos falta nuestra boda. Estamos en una transición entre el cuerpo de Cristo a la novia de Cristo. ¿Sí? Y vamos de la tierra al cielo. Pero eso no toda la iglesia por eso no toda la iglesia es la novia. Solo aquellos que fueron transformados son la novia. ¿Sí? El hecho de que tú te congregues en una iglesia no te hace que seas específicamente la novia. Puede ser una iglesia, pero no la novia. Por ejemplo, en Efesios 4, Pablo habla de que la iglesia, le habla a la iglesia como un hombre, ¿sí? El cuerpo. Pero en Efesios 5 ya le habla como la novia. O sea, ¿por qué Pablo de Efesios 4 a Efesios 5 cambió? Porque ya no le hablaba como un hombre, ¿sí? Como parte de un cuerpo. ¿Por qué digo como un hombre? Porque el hombre tiene pies, tiene ojos, tiene orejas, tiene tobillos, tiene rodillas. Pero ya en Efesios 5 le habla como la novia. Si tú quisieras entender por qué Pablo brinca de Efesios 4 a Efesios 5 llamándole el cuerpo de Cristo en Efesios 4 a la novia de Cristo en Efesios 5, eso significa transformación. Repito, transformación. Y en Éxodo 19:11 hay varias citas bíblicas que usted puede leer en casita. Repito, Éxodo 19:11 para que las tenga. La Biblia habla específicamente de cómo Dios bajó en el monte Sinaí, descendió. Y cuando nosotros subamos en el rapto, la iglesia va a subir al cielo. Cuando Israel se volvió la esposa de Dios, del Padre, es porque Él bajó. Dice Éxodo 19:11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y le lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Cristo resucitó al tercer día y subió al Padre. Y Moisés subió a Dios en el Antiguo Testamento, subió al monte Sinaí Moisés en el Antiguo Testamento. Es decir, todo acerca, del tercer día en el Antiguo Testamento no es un ascender, es un descender. La iglesia tiene que subir, Israel tuvo que esperar a que el Señor bajara. Repito, la iglesia, nosotros tenemos que subir, pero Israel tuvo que esperar a que el Señor descendiera, que el Señor bajara. Por eso les leí Éxodo 19. Entonces, antes de que Jacob tuviera un nombre nuevo, Israel, Jacob representaba la vida vieja, la vida torcida, la vida fea. Todos tenemos un Jacob, una vida vieja que no nos gustaba, una vida torcida, una vida pasada. Después del encuentro con Dios, Jacob, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. ¿Por qué? Porque su nombre Jacob significaba mentiroso, traidor, ladrón. El nombre de un hombre representa carácter y su naturaleza. Entonces Jacob e Israel salieron de Egipto. ¿Sí? Dile entonces a tu Jacob, al hombre viejo, adiós. Jacob, ya no te quiero en mi vida actual. Todo el hombre viejo no lo quiero en mi vida actual. Yo quiero una transformación. Fue la distinción, la transformación, lo que separó a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no se llamaban las 10 vírgenes sensatas. No, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Algo que se llama distinción. ¿Qué te distingue, qué te separa de las vírgenes sensatas, de las vírgenes insensatas, de las vírgenes dormidas, de las vírgenes apagadas? ¿Qué te separa? Simplemente que mantengas tu lámpara ardiendo, tu lámpara en fuego. ¿Sí? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué te separa? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que en estos minutos tú te hicieras. ¿Qué te separa de las vírgenes o de la virgen? No sé. Sí, vamos a hablar en plural. De las vírgenes insensatas, dormilonas, ¿sí? Apagadas. No sé, como tú lo quieres. Porque la Biblia le llama sensatas o insensatas, ¿verdad? Las 5 y las 5. Entonces, no puede vivir en la tierra en los últimos años sin distinción. Debes tener y buscar tu propio encuentro con Dios. Tu vida debe ser tan cambiada que ya no te mueva para nada el mundo. Si el mundo todavía te sigue moviendo, entonces no eres una virgen. Si el mundo todavía te atrae, entonces no estás preparado para el rapto. Si el mundo todavía te jala, si el mundo todavía te contamina, no estás preparado. Porque en Jacob son todas aquellas cosas con las que todavía batallamos. ¿Y con qué cosas estás batallando? ¿Sabe qué es lo primero que en el cielo se extiende? Repito, ¿sabe qué es lo primero que el cielo extiende? Un espíritu de oración y de adoración. Todo lo que Dios te da y cómo sostienes eso que Dios te da es con la oración. No estás preparado para el cielo si le huyes a la oración. ¿Por qué? Porque la novia sabe cómo orar, la novia sabe cómo guerrear, la novia sabe cómo pelear por las cosas en el espíritu, la novia sabe cómo cambiar atmósferas, la novia sabe cómo cambiar ambientes, la novia sabe cómo interceder, la novia sabe cómo servir, la novia sabe cómo sembrar, la novia sabe cómo invertir. Yo te pregunto, porque a veces la gente dice, es que pastor, a mí no me va bien económicamente. No te va a ir bien mientras no entiendas que si tú retienes tu mano, si tú no eres fiel con tus diezmos y tus ofrendas, no te puede ir bien. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando tú entiendes el principio de tu ofrenda, el principio de tu diezmo, Dios te va a prosperar en gran manera. ¿Por qué? Porque tú mismo le estás dando al Señor, estás honrando un principio bíblico, ¿sí? La persona que no sabe invertir en el reino de Dios no es novia. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo dar, invertir. Esto es algo muy importante. Tú inviertes en la obra de Dios cuando das tu ofrenda o das tu diezmo. Entonces, sin la oración,
tu vida y tu salud se va a consumir. Repito, una novia verdadera sabe orar, sabe interceder, sabe guerrear, sabe cambiar las atmósferas. Eso es lo que sabe una novia. Entonces, sin oración, tu salud y tu vida se va a consumir. Termino. Lo primero que hará la novia es estar abierta al cambio, pues es vivir una vida de arrepentimiento. La novia sabe invertir en el reino, la novia sabe servirle a Dios, la novia es obediente a su palabra, la novia no se entretiene, se alimenta, la novia se deja formar, la novia se deja corregir, la novia no se endeuda con nadie, la novia no ensucia sus vestidos, la novia pone primero a Dios antes que todo, la novia vive erguida, no vive en orgullo, la novia vive de rodillas esperando al novio. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle en este momento al Espíritu Santo, a nuestro Dios, a nuestro amado Padre, que Él ministre tu corazón. Cierra tus ojitos. Padre, en este momento oramos para que tú, Señor, traigas tu palabra sobre nosotros. Para que tú, Dios, te lleves toda fortaleza, toda intranquilidad, toda pereza, toda amargura, toda opresión. Señor, glorifícate. Padre, pon tu espíritu sobre nosotros y no permita, Señor, que nada nos apague, nada acabe nuestro fuego por ti. Bendigo, Señor, a la iglesia Ancla en Chilpancingo, Iguala, Oaxaca, Ajusco y Coyoacán. Bendigo a la novia porque tú nos estás preparando para la boda. Y la iglesia que se prepara, la novia que cuida sus vestidos, la novia que cuida, Señor, sus pasos, es la novia que tú quieres para la boda. Bendigo, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido. Amada iglesia, un gusto, un gozo como siempre poderte saludar, bendecir. Los dejo con los ancianos para que ellos cierren el servicio y que Dios les bendiga mucho. El Señor les prospere. Amén.